Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros. La primera pantalla que aparece es mi currículum y así no me tengo que presentar. La intención precisamente es la de daros pie a la nueva serie de conferencias y webinars que realizaremos bajo el paraguas de Escuela de Patrimonio. Escuela de Patrimonio forma parte de la responsabilidad social, divulgativa y formativa que tiene Bufete Pérez Pozo, al cual represento. Nuestra idea y nuestra misión es ayudar a que haya más cultura financiera, a que podamos tomar decisiones teniendo el conocimiento y sabiendo cómo funciona el mundo del dinero, de las finanzas, y sobre todo esto pues englobado en este servicio de derecho preventivo que está realizando Bufete Pérez Pozo, que es el servicio de Family Office a clase media. Las grandes fortunas tienen todo el asesoramiento y nosotros lo que pretendemos es precisamente llegar a cuanta más gente mejor a través de la divulgación objetiva y profesional. Para ello contamos con cada uno de nuestros partners y es de todo sabido que no sabemos, nadie sabe de todo. Entonces en Bufete Pérez Pozo estamos especializados en gestionar patrimonios y hacerlos crecer, pero para ello nos rodeamos de partners especializados y certificados, cada uno en su área, pues certificados por la Comisión Nacional de Mercado de Valores, como es el caso de Ginvest, partner que colabora con nosotros en los servicios Family Office, o en los colegios profesionales correspondientes. Entonces, hoy empezamos este ciclo de conferencias hablando de las crisis y de la estrategia de cómo los conflictos bélicos afectan a los mercados. Porque es verdad que las redes sociales, que las noticias, que la información en general nos acaba asustando. Y cuando tú no sabes realmente qué es lo que no entiendes lo que te están diciendo, puedes tomar decisiones erróneas. Entonces, nosotros luchamos contra esto. Es decir, con datos objetivos, con datos contrastados y además con personas de las que nos podemos fiar, vamos a analizar cada una de las situaciones que se nos pueden dar a lo largo de la vida y en la gestión de nuestro patrimonio. Paso a presentaros. Ginvest colabora con nosotros y uno de los personas que nos acompaña hoy es el director de negocios de Ginvest, Eloy Romero, que es licenciado con honores por la Universidad de Westminster en Londres, máster en mercados financieros por la UPF, máster en gestión patrimonial, máster en marketing por ESADE, 17 años de experiencia en gestión de patrimonios financieros y ha desarrollado su carrera en las más reconocidas gestoras independientes nacionales, Bestinver y Mutuactivos. Desde el 2021 lidera el proceso de expansión de Ginvest. Buenas tardes, Eloy. Hola Carmen, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias también a todos los asistentes por conectar. La verdad es que siempre decimos, ¿no?, que el tiempo, igual que el dinero, es un bien escaso y susceptible de usos alternativos, por lo cual agradecemos mucho pues, toda la gente que ha dedicado esta tarde a compartir con nosotros este webinar. Hemos dicho buenas tardes y también tenemos que decir buenos días, porque nos están siguiendo desde México y desde Sudamérica. Es decir, que buenas tardes para España y buenos días para el resto del mundo. También hemos tenido la suerte de contar con Gustavo Antonio, que hasta el último momento no sabíamos si iba a poder participar o no, y al final hemos conseguido que participe. Él lleva más de 15 años de su trayectoria profesional como asesor financiero para mercados nacionales e internacionales. Es especializado en el desarrollo de administración patrimonial, control de gestión financiera y manejo de productos de la banca corporativa, nacional e internacional, y diseña y gestiona portfolios de inversión en renta fija, renta variable y activos estructurados. Buenas tardes y muchas gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Gracias, Carmen, por la invitación. Muy bien. Pues ahora me gustaría que explicaseis un poco cómo funciona Ginvest. Nosotros cuando contamos como partners de nuestro servicio Family Office, contar con una asesoría financiera independiente, recurrimos a vosotros porque coincidíamos, estábamos alineados en la cultura, ¿no? En la cultura de la planificación y la diversificación, que es hoy también lo que vamos a hablar. Entonces, me gustaría que nos explicaseis más en profundidad cómo funciona Ginvest. Sí, por supuesto, encantados.
Pues bueno, Ginvest nace hace 10 años de un proyecto personal de dos personas que venían del mundo institucional, ¿no? Se venían de gestionar miles de millones de euros en banca, en bancos, en grandes bancos internacionales, y vieron que había la necesidad de aplicar estas metodologías que se usan para los grandes patrimonios de los bancos también a los patrimonios particulares. Entonces, lo que hicimos es fundar Ginvest hace 10 años con esta vocación de democratizar, ¿no? de ayudar al inversor particular a planificarse. Y esa es la clave de Ginvest. O sea, nuestra filosofía de inversión pues es la planificación y la estrategia al final pues irá muy marcada por los objetivos que cada inversor tenga. Es decir, no hacemos un producto para todos, sino que nuestra piedra angular en el momento de asesorar en inversiones financieras, pues es entender muy bien cuáles son los objetivos, las metas financieras que tiene cada inversor, las posibles necesidades de capital que tendrá en un futuro, sus circunstancias personales, familiares, y a partir de ahí establecer un plan. Decía Warren Buffett, probablemente el inversor más reconocido y famoso de la historia, que cualquier persona con un plan puede batir a un genio sin un plan. Con lo cual, nuestra piedra angular es la planificación. Entonces, esta planificación, dijéramos que la aterrizamos a cada inversor, pues muy en función de sus necesidades y sus características. Tenemos, como se ve aquí en pantalla, tres servicios. El más básico para facilitar la inversión sería un fondo de inversión, para la redundancia, que tenemos cuatro perfiles, un concepto muy estándar, ¿no? Cuatro cajones: el cajón para las necesidades a corto plazo, que es más conservador; el moderado, el dinámico y el arriesgado. Cada uno muy marcado por el horizonte temporal que tiene un inversor, ¿no? Entonces, este es un proceso muy fácil para poder acceder a una cartera diversificada y gestionada por profesionales. Después tenemos otro servicio, que es el de gestión de carteras, que aquí ya lo que hacemos es un traje a medida para cada inversor. Es decir, si un inversor que tienes que yo, pues me gusta también invertir en bolsa y tengo una cartera, por ejemplo, en bolsa americana, porque me gusta comprar yo las acciones y seguir esta cartera. Pues entonces, esta parte la haría él y nosotros gestionamos el resto, ¿no? O cualquier cosa, o no quiero emergentes, lo que sea. Es decir, hacer una selección, ¿vale? Muy a medida para este inversor. Y nosotros vamos gestionando y vamos proponiendo cambios y se van aplicando. Y finalmente, el asesoramiento personalizado, que también va muy de la mano de las carteras, ¿no? Incluye también una variable que es que nos permite trabajar en todo el mundo, con cualquier entidad, porque esto normalmente ya va para grandes patrimonios, family office, instituciones, jugadores o sea, deportistas de élite, que quizá pues, tienen el patrimonio distribuido en varias entidades, y lo que necesita es una consolidación. Y ayúdame porque juego a tenis en Australia, después y cobro en dólares, después juego en Londres y cobro en pounds, después en España y tengo un lío. Entonces nosotros lo que hacemos es consolidar toda la cartera a nivel global y planificar de una sola estrategia. Muy bien. Y por aclarar todavía más los conceptos, es decir, el hecho de que seáis asesoría financiera independiente, ¿Sí? ¿qué quiere decir? ¿Estáis bajo el paraguas de algún banco concreto? ¿Vendéis fondos concretos o tenéis algún interés concreto y específico para dirigir a vuestros clientes hacia la inversión de algún producto? Muy bien. No, muy buena indicación y totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, la independencia es que somos independientes de cualquier grupo financiero, ya sea banco o aseguradora. Es decir, no tenemos ningún incentivo en vender un producto concreto, sino que buscamos el mejor vehículo de inversión para cada cliente, Muy ¿vale? bien. O sea, que cuando un banco te ofrece un fondo de inversión con su nombre del banco en el fondo, es porque los bancos también tienen su gestora de fondos de inversión. Lo que pasa es que ahí hay un conflicto de interés porque si tú vas a asesorarte, obviamente, antes de recomendarte productos de otra casa, de terceros, te van a recomendar el producto que ellos hacen, ¿vale? Donde hay más márgenes, ¿vale? Entonces nuestro negocio no es colocar productos, no es distribuir productos, sino es que el inversor pues cumpla con sus objetivos financieros. Si al inversor le va bien, a nosotros pues nos irá bien, ¿no? Pero no puede ser al revés, ¿no? Como pasa muy habitualmente en la banca. Pero la independencia es esto, que somos independientes
de cualquier grupo financiero y nosotros solamente trabajamos para nuestros clientes. Y otra duda que puede crear es que cuando hablamos de inversiones y de fondos y de inversión financiera, pensemos siempre que es para las grandes fortunas, ¿no? O para el tenista o para el futbolista. El tipo de cliente que vosotros atendéis, ¿desde qué mínimo? Hasta qué máximo es indefinido, ¿no? Es infinito, pero ¿desde qué mínimo tenéis clientes? Mínimo de capital, me refiero. Y realmente esto es algo que pasa mucho en España, ¿no? Que es un país muy bancarizado y quizá tenemos mucho recorrido para mejorar nuestra cultura financiera, ¿no? Como antes decías, yo viví muchos años en Londres, hice la carrera en Londres, y ahí cualquier persona iba a un especialista de inversiones a invertir. Y en el banco pues, vas a pedir un depósito o un crédito, ¿no? Entonces, Los clientes que atendéis son clientes los mínimos, sí, sí. normales. Sí, o sea, lo que hacemos es que los servicios más personalizados, para poder construir según carteras, hay fondos que necesitamos de un mínimo para nosotros poder invertir en ellos, ¿no? Un fondo de JP Morgan, pues a nivel institucional, a veces como mínimo te pide una cantidad. Entonces, para hacer estas carteras, pues para que pueda haber la suficiente diversificación dentro de la cartera, pues estamos aconsejando, que no es un requerimiento, pero que sean carteras de más de 200.000 euros, ¿vale? Porque esto nos permite introducir más elementos y diversificar muy bien los riesgos. Si son más concentradas, para eso tenemos los fondos de inversión, que al final, con una participación de 10 euros, realmente puedes acceder a un fondo con una exposición global, con muchas compañías dentro, y sería más adecuado, ¿no? Entonces, digamos que no hay un mínimo, cualquier persona puede entrar a partir de 10 euros, ¿vale? Y para estos servicios ya más personalizados, sí que recomendamos que las cantidades sean superiores a 100.000 euros. Muy bien. Pero por ello sois partners. Por eso contamos con vosotros a nivel de la parte de asesoría financiera. Porque al final lo que estáis es llegando a esa clase media que está un poco desamparada y además diversificáis tanto en fondos como en bolsa, ¿no? En renta variable como en renta fija. Y esto iniciaría la segunda pregunta. Es decir, ¿nos podríais explicar cuál es la diferencia entre ambas inversiones? ¿Cuál es la más segura, la más rentable, la menos variable? ¿La renta fija o la renta variable? Vale. Os pongo este dibujo. La roja sería la variable y la verde la fija, por ejemplo, ¿no? Vale, a ver, nosotros lo que dijéramos que nuestro objetivo es, como te decía antes, entender muy bien cuál es la necesidad, el objetivo de cada inversor, ¿no? Y eso se traduce en un horizonte temporal, es decir, bueno, tengo un excedente económico, pero de aquí a un año me quiero comprar un piso, ¿no? Pues entonces, con este plazo tan corto de inversión, ya la idea no es buscar una gran rentabilidad, es preservar el capital, ¿eh? O sea, aquí lo que buscaríamos son activos de renta fija que no te van a dar ningún susto, ¿eh? Y tú al final vas a recuperar lo que tenías más un poco más, ¿no? Eso sería un activo adecuado para un corto plazo. Para horizontes más que tengamos más tiempo, ¿no? Pues ya traducimos esa inversión, o sea, traducimos este objetivo, esa distribución temporal, en activos. Y ahí ya sí que introducimos la parte de renta fija, que son bonos, depósitos, o sea, obligaciones, letras de tesoro, o sea, normalmente son deuda, tanto de países como empresa, de alta calidad crediticia, con lo cual no hay riesgo de impago, no hay riesgo de quiebra, ¿vale? Que esto pues, nos proporciona pues, cierta seguridad, ¿no? Y después complementamos con activos de renta variable, que ahora sí ya estamos invirtiendo en empresas y ahí sí que hay más volatilidad, ¿vale? Y para largo plazo, para personas que digan, mire, pues ahora tengo un excedente y de momento no tengo ni objetivos ni necesidades a corto plazo, con lo cual vamos a maximizar ahí sí la inversión. Y ahí sí que ya el peso de la renta variable pues es del 100% o de un porcentaje muy elevado, porque a largo plazo, aun y las volatilidades que estamos viviendo, ¿no? Pues con las guerras, con las crisis, con las pandemias, todo, siempre la renta variable acaba siendo a largo plazo el activo más rentable, ¿no? Con lo cual, pues es cuestión de combinar y eso lo marca la estrategia del cliente. Muy bien. Pues Una de preguntabas.
disculpa, también mencionabas la bolsa o fondos. Bueno, bolsa es un mercado donde se cotizan activos y los fondos de inversión al final es un vehículo, que tenemos varios perfiles, como antes comentaba, de más conservador, más arriesgado, pero el fondo en sí no tiene ni más ni menos riesgo, sino es la cartera que tiene dentro del fondo que va a marcar el riesgo. Pero al final es un vehículo muy óptimo para invertir porque tiene muchas ventajas fiscales, puedes acceder a una gran diversificación, tienes liquidez diaria, con lo cual en cualquier momento puedes disponer del dinero invertido. Bueno, pues sobre todo fiscalmente, pues tiene un diferimiento fiscal, que es que hasta que no vendes la participación, pues no tributas. Claro, nosotros cuando hablamos, cuando hacemos esa diversificación en liquidez, rentabilidad y seguridad, la liquidez la hacemos a inversiones de menos de un año, precisamente por esa necesidad de obtener el dinero en un momento determinado, ¿no? Quizás estábamos enfocándolo solamente a cuenta corriente y a no mover el dinero de la cuenta para que lo podamos disponer, y sin embargo sí que se podría, por lo que acabas de comentar, establecer como liquidez en rendimientos menores de un año con seguridad en inversiones financieras, ¿no? De hecho, esta es una parte que no quiero pisar la presentación de Gustavo, pero él entrará en más detalle. Muy Pero bien. venimos de casi 15 años donde la renta fija no daba nada, incluso te cobraban para tener dinero en una cuenta corriente, ¿no? Pero ahora, con todo lo que nos va a exponer, ¿no?, la situación de tipos de interés que nos contará Gustavo, pues vemos que ya vuelve a tener atractivo y para desde menos de un año ya empieza a haber inversiones que te generan una rentabilidad bastante atractiva sin ningún riesgo. Vale, pues no nos adelantemos. Una de las, bueno, la pregunta estrella, es decir, el título de la conferencia es precisamente en tiempos difíciles, en tiempos de incertidumbre, ¿qué actuamos, ¿no? ¿Cómo actuamos? Entonces, una crisis puede venir provocada por una guerra, por una pandemia, por una crisis financiera, pero hay una crisis que no sale en los titulares y nosotros somos partidarios de ponerla siempre sobre la mesa, que una de las mayores crisis que puede haber a nivel económico en una persona es un divorcio. Entonces, esto no os lo he puesto en la gráfica, pero en la gráfica sí que os hemos detallado aquí, pues que desde principios del siglo XX hasta ahora, la evolución de la economía, las diferentes crisis a lo largo del tiempo, ¿no? Pues la guerra, el crack del 29, el petróleo, el lunes negro, el COVID, el 2008, etc. Vemos aquí cómo de todas maneras hay baches muy profundos, pero sin embargo la economía sigue creciendo. Es decir, que ¿por qué pasa esto? ¿Y cuál es esa estrategia? Detrás de esto, como inversor, existe una estrategia para que no te... Ay, perdón, que me he adelantado. Para que esto realmente te afecte lo menos posible cuando te cojan en estos baches, por ejemplo. Vale, bueno, me diría, no soy tan antiguo como esta gráfica, o sea, mi experiencia en el sector ya es de 2 décadas. Llevo 20 años en esta industria y cuando empecé, pues a cabo de poco tiempo, pues pinchó la burbuja inmobiliaria que provocó, en 2007 provocó la gran crisis financiera que junto a CAT 29 que sale en la gráfica, ¿no?, pues es las dos peores crisis de bursátiles de los últimos 100 años, ¿no? Después la crisis de la zona de Grecia, ¿no? El rescate de Grecia, que si volvíamos a la peseta, ¿no? Después todos los conflictos con el fracking, Brexit, la guerra comercial entre China y Donald Trump, la pandemia, guerra en Ucrania, alta inflación y guerra en Israel, ¿no? Con lo cual, en 20 años, pues fíjate la cantidad de cosas que hemos Sí. vivido y que todas parecían que era el fin de, o que generaban una gran incertidumbre, ¿no? Bueno, pues como el caso de la pandemia, ¿no? Entonces, perdona, si alargamos más, pues esta gráfica que nos muestras aquí, en concreto, es el Dow Jones, que es un índice industrial, ¿no? Es un índice de empresas americanas industriales, ¿no? De pues, acereras, de automoción, de petróleo. Y esta gráfica vemos que desde inicio, pues la media anual de rentabilidad del Dow Jones ha sido de un 8 y pico. Pero si ponemos el S&P 500, que son las 500 empresas de mayor peso en la bolsa americana, ¿no?, de mayor capitalización bursátil, pues vemos que ya que este número se nos va a cerca del 11% anual. O sea, esto quiere decir que más o menos cada 6-7 años un inversor duplica el patrimonio, ¿vale? Ya. Eso sí, por el camino
pues vivimos todas esas incertidumbres, ¿no? Todas estas pues momentos de volatilidad que vivimos en el corto plazo. Y esa es la clave. O sea, en el corto plazo no podemos invertir en renta variable porque no podemos predecir que pase algo como lo que hemos vivido solamente en los últimos 3 años. COVID, dos guerras y una gran crisis, una gran inflación, ¿no? Con lo cual, en el corto plazo no tenemos la capacidad de predecir esos acontecimientos, con lo cual no tenemos que invertir en renta variable, pero fíjate en largo plazo que estos acontecimientos acaban diluyéndose en el tiempo y la gran revalorización que aporta en una cartera de renta variable. Claro. ¿Y por qué? Y dices, bueno, porque es que en cualquier entorno siempre hay alguien, ¿no?, que tiene la capacidad, pues, de aprovechar oportunidades, ¿no?, y ventajas. Y entonces, bueno, digamos que la valoración de las empresas está muy vinculada a sus beneficios, ¿vale? O sea, y al final tú puedes calcular el valor de una empresa, se puede cuantificar, pues, los márgenes, los beneficios que tiene, los beneficios que va a tener los próximos años, las barreras competitivas, pues el valor que añade, ¿no?, la sociedad. Todo esto lo puedes llegar a cuantificar y eso es muy estable. El valor de una empresa no oscila, ¿eh? O sea, estoy seguro que vuestro despacho, si pudiéramos valorarlo cada día, pues verías cómo cotiza, ¿no?, la bolsa, pues en función de lo que pasa, pero el valor, ¿no?, pues sabes que es estable, tienes tus clientes, tienes tu modelo de negocio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una cosa es el valor, y otra es el precio. El precio es lo que pagas por algo, valor es lo que obtienes a cambio. Y el valor, como os decía, es muy estable. Si la empresa lo hace bien, el valor tiende a ir aumentando poco a poco, y si la empresa, pues, toma malas decisiones, pues este valor se irá destruyendo poco a poco. En cambio, el precio se mueve, está más vinculado a la psicología humana, tiene un comportamiento más irracional, con lo cual, una guerra, vendemos, o no es, ¿por qué? Por miedo, no sé qué pasará. La Claro. incertidumbre mueve mucho los mercados. Este miedo de no sé qué va a pasar, mueve mucho los mercados. Si te fijas, los mercados solamente anticipan lo que va a pasar en la economía. Con lo cual, cuando hay una guerra, pues el primer día, pues hay una gran bajada, ¿no?, por el miedo, por la incertidumbre que genera todo esto. Pero luego vemos cómo nos vamos acostumbrando a convivir con esa guerra, a convivir con ese conflicto, y al final ya todo se normaliza y ves que esas empresas, su beneficio no se ha visto afectado por esa guerra y todo, pues el precio vuelve otra vez a equilibrarse, a su valor. A esta divergencia que ha habido entre precio y valor, pues se vuelve a recuperar. Con lo cual, y sin ser una recomendación de compra, pues cuando hay este tipo de movimientos, primero, no tocar nada, ¿vale? No nos pongamos nerviosos. Hay que entender qué implicación tiene todo esto en mi cartera. Y luego, pues en caso de tener algún excedente de liquidez, pues no está mal aprovechar estas bajadas para comprar algo que ya tienes un poco más barato, ¿vale? Con lo cual te diría que es esto, ¿no? O sea, en momentos de incertidumbre, pues Calma. calma, entender muy bien el contexto en el que estamos. Y ya te digo, sobre todo los conflictos bélicos normalmente, pues, tienen una repercusión, pues muy fuerte en los países implicados, pero normalmente el mundo sigue girando y si te fijas, pues mira, el año pasado, antes lo comentábamos, ¿no?, que cuando estalló la guerra en Ucrania, pues bueno, o sea, ocupaba una gran parte de todo el ruido mediático, ¿no? Y ahora prácticamente no hablamos de ello. De hecho, tengo un amigo que trabaja en Globo y me decía que ya en Globo, la empresa esta de delivery a domicilio, pues sigue operando con total normalidad en un país en guerra, ¿no? O sea, es decir, Ya. que incluso los ciudadanos acaban normalizando situaciones y entonces, bueno, ya, de hecho, también otra frase de Warren Buffett, no es que sea bueno, discípulo de él, pero o sea, a veces hace frases con mucha televidencia, que es que dice, compra cuando digas el primer cañonazo, ¿no? Porque normalmente, pues el impacto es muy fuerte en el corto plazo, pero después se recupera. Se está congelando la imagen. Muy interesante, Eloy, porque además sí que nos puede asustar si toda la inversión ha sido en un solo sector o en una sola empresa, porque estamos unidos al destino de ese sector o de esa empresa. Uno de los elementos que nosotros también basamos el éxito de tener una economía saneada a lo largo del tiempo y de acabar teniendo una estabilidad de banda ancha es la diversificación. Entonces, cuando vosotros habláis
y sobre todo de datos objetivos. Por eso nuestra plataforma se llama Objetiva. Es decir, vamos a tener datos objetivos para que el miedo no nos obligue a tomar decisiones desesperadas o simplemente erróneas, ¿no? Entonces, hemos hablado de la planificación, que está claro, y cuando la planificación tú tienes un objetivo y vas hacia ese objetivo, lo has dicho antes, es decir, es la clave del éxito el tener una planificación. Y después la seguridad de no llevarte sustos es no invertir aquello en riesgo en temas que puedas necesitar, ¿no? A pesar de que lo inviertas a largo plazo, si tú, al revés, si tú inviertes en riesgo, si es a largo plazo, se puede recuperar. Pero se puede recuperar además si eso está diversificado, porque algunas de estas empresas también caerán y desaparecerán, ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos con los clientes en que o todo lo tienen en fondos o todo lo tienen en inmuebles. Y a la hora de esa distribución, nosotros establecemos unos parámetros, pero vamos a ver si coincidimos. ¿Qué porcentaje consideráis vosotros que es lo adecuado dentro del patrimonio familiar para destinar a productos financieros? Tanto sea bolsa como fondos, ¿eh? Bueno, te diría que no hay una respuesta, no hay una regla matemática para todo el mundo, sino que, como hemos dicho, pues hay que estudiar muy bien cada caso, ¿no? Y no es lo mismo asesorar a una persona que está empezando a ahorrar y que quizá, pues, gran parte de este ahorro vaya justamente a pagar una entrada para comprar un piso, ¿no? Que un patrimonio ya más consolidado, que un gran patrimonio que tiene un problema y es que tiene que poner también el dinero a trabajar, ¿no? Entonces, sí que en la industria, dijéramos que una norma bastante aceptada es la del 30%, ¿vale? 30% en inmuebles, que como bien sabes te da mucha consistencia, mucha robustez Lo que a nosotros llamamos seguridad. patrimonio, Es seguridad. poco variable. Exacto, ahí tienes, ¿no? Pues, y aparte, pues unas rentas, ¿eh? Entonces esto pues, es algo muy, muy robusto, ¿no? Después, otro 30%, ¿vale? Sería los activos financieros y también en función de la planificación, incluso también para empresas. Es decir, ah, esta norma aplica igual a empresas que a patrimonios, ¿no? Entonces, los activos financieros, pues en función también un poco decíamos antes del objetivo, ¿no? Pero hay varias ventajas, como son la liquidez. O sea, en un inmueble está muy bien, pero si tienes un imprevisto o te sale una oportunidad, pues no puedes venderte el cuarto de atrás, el cuarto del niño. O sea, o vendes el piso entero o sea, tiene cierto componente de liquidez, ¿no? En cambio, un fondo de inversión, pues vendes el 10% del fondo para cubrir ese imprevisto o para aprovechar esta oportunidad y el resto sigue trabajando. Ah, entonces sería esto, 30% inmueble, 30% activos financieros y 30% lo que sería economía real, ¿no? Que normalmente es el negocio, el propio negocio del empresario, pues que ha permitido ahorrar este patrimonio, o activos en los que una persona pues invierte, pero Interactúa. que tiene capacidad de incidir en la decisión, ¿no? De este negocio, que tiene capacidad de incidir en la rentabilidad futura de esta inversión. Y después hay un 10% que sobra, que es el que nos ayuda a ajustar los 3%. Que esto sería liquidez pura y dura en cuenta corriente para ir afinando esos tercios. Muy bien, muy bien. Pues seguimos coincidiendo. Por ahora no hay sustos. Estamos en línea. Sí, sí. Os voy a hacer una pregunta, pero esta ya me la habéis contestado antes. Aquí estábamos poniendo un gráfico sobre qué pasó, volvemos al Dow Jones, con la guerra de Irak, ¿no? Cómo empezaron, el inicio de la guerra empezó a caer y después cuando la guerra ya estaba, pues empezó a subir, ¿no? Es un poco lo que comentabas antes. Si te parece bien, pasamos a la siguiente pregunta en la que aquí ya es cuáles son las principales estrategias que consideráis más efectivas para mitigar el riesgo en un mercado volátil, aunque lo habéis explicado antes un poco en el tema de la planificación y la diversificación, si queréis apuntar de manera concreta pues al inversor de calle, ¿no? de a pie. Vale, sí. A ver, te diría que ahora mismo lo que hemos vivido, o sea, esto es perdón, no, o sea,
Se me estás preguntando, perdón, es que se ha cortado un poco y no te he escuchado bien. Vale, vale. Las estrategias de inversión, es que no te he escuchado bien. Si era... Sí, yo de todas maneras os voy a pasar a la siguiente pregunta que creo que es más concreta todavía, que es ¿cómo evaluáis el impacto de factores macroeconómicos con las tasas de interés y la inflación en las decisiones de inversión en el mercado de renta variable? Es decir, porque hemos hablado antes, la pregunta de antes la habéis contestado, es decir, está la planificación y la diversificación y cómo podéis hacer diferentes productos a corto y a largo plazo, ¿no? Pero ahora no solamente están los factores macroeconómicos, como pueden ser las guerras y los mercados inestables por estas situaciones, pero después está las tasas de interés y la inflación. ¿Cómo afecta esto en el mercado de renta variable? Totalmente, ahora te diría que actualmente el driver, ¿no? O sea, el catalizador que está moviendo todo el mercado, tanto renta fija como renta variable, es justamente la inflación y en especial la inflación americana. Entonces, la única palanca, la única herramienta que tienen los bancos centrales para controlar la inflación, que es uno de sus principales mandatos como bancos, el control de la inflación, son los tipos de interés, ¿no? Entonces, para controlar estas subidas que ha habido de inflación, pues lo único que se puede hacer es elevar de una forma muy brusca los tipos de interés. En esta gráfica de aquí lo que se ve es el S&P, que es el principal fondo de la economía americana, desde el momento previo antes de la pandemia. Y si te fijas, pues en pocas semanas el índice, la línea negra, pues cayó cerca de un 40%. Ajá, sí. Y ahí y la línea amarilla son los tipos de interés de la Reserva Federal Americana. ¿Y qué hizo la Reserva Federal Americana cuando empezó bueno, pues la crisis de la pandemia? Bajar los tipos, fue una medida, ¿vale? Para ayudar a las empresas, para ayudar a todos los hogares a que el dinero fuera más accesible, menos costes de capital y dinamizar un poco más la economía durante un momento de alta incertidumbre. Si te fijas, en los próximos meses, pues la economía siguió girando. O sea, en el momento en que nos encierran, aquí en España fue el 15 de marzo, es el punto más bajo. O sea, a partir de ahí ya, ¿qué entendían los mercados? Que estábamos aplicando medidas para controlar esto. Se están tomando decisiones, con lo cual ya la incertidumbre pues ya estaba se empezó un poco a disipar, ¿no? Y aquí, volviendo un poco a lo antes que me decías de cómo gestionar las guerras, pues también esas crisis, es crisis muy fuerte, ¿no? Pero si te fijas, yo recuerdo perfectamente cuando estábamos el primer día confinados, que claro, dijimos, ostras, esto, o sea, el VIX, que es el índice de volatilidad, descontaba el fin del mundo prácticamente, ¿no? O sea, había mucho miedo en los mercados, ¿no? Pero en cambio, seguíamos trabajando vía Zoom, como estamos haciendo ahora, ¿no? O sea, de hecho, esto para quedarse, ¿no? Seguíamos, o sea, no íbamos al supermercado, pero comprábamos a través de Amazon y no íbamos al cine, pero nos dábamos de alta en Netflix, por ejemplo, ¿no? Con lo cual hubo un sector de la economía que vivió un inmenso desarrollo y todo el mundo decía, sí, es como llevamos 5 años hacia adelante, ¿no? O sea, es decir, hubo un gran momento de expansión para ciertas áreas Bueno, de la todas las economía. tecnológicas, ¿no? Correcto. Después también la tasa de ahorro aumentó muchísimo porque estábamos en casa, no podíamos salir, no podíamos ir al cine, no podíamos ir a la peluquería, no comprarnos ropa, con lo cual la tasa de ahorro aumentó mucho a nivel familiar, ¿no? Con lo cual, el día que nos dejan salir, pues bueno, como si fuera, no hubiera un mañana, ¿no? Entonces a restaurantes, tienes que llamar, a reservar para 2 horas en adelante, con lo cual hubo una hiperinflación porque pues había una demanda muy fuerte. Pero es que aparte como estábamos pues, varios meses con las fábricas cerradas, con carteras cortas, todo parado, pues reactivar desde el punto de vista de la oferta también costó. O sea, también una mina o una fábrica no da arrancas en 2 horas, con lo cual tienes que Claro. todo un proceso y después, pues todos los componentes que tú exportabas con un ciclo de exportación muy fluido desde otra punta del mundo, pues todo esto se tiene que volver a reanudar, con lo cual hubo también una disrupción en suministros para poder fabricar, que esto generó otra doble inflación, o sea, de oferta y demanda, ¿no? Y además se añade pues que se inicia una guerra en Europa con 2 países exportadores, como son Rusia y Ucrania, pues tanto de cereales como de materiales, como de minerales, energía, el gas, el petróleo, con lo cual
otro factor de incremento de inflación de materias primas y energía, ¿no? Y además, para si ya era poco, pues en China otros casos de COVID, política de COVID cero, con lo cual el principal puerto exportador, pues el puerto de Shanghái, pues también queda cerrado, ¿no? Con lo cual dificulta mucho más todo eso, ¿no? Con lo cual vivimos una inflación altísima y por eso la línea amarilla sube tan repentinamente, ¿no? O sea, para frenar Claro. esta inflación, ¿no? Y Para después, evitar pues, ese movimiento pendular. Es decir, correcto, sobre todo es como muy vertical, ¿no? Y luego ya se va estabilizando, ¿no? Entonces, justo en el momento que empiezan a subir los tipos, si fijas un poco antes, pues ya la renta variable, o sea, la bolsa, las empresas empiezan a decir, ostras, que suben los tipos, pues a mí me va a costar más financiarme, ¿no? Para iniciar proyectos de expansión o por comprar material, o sea, el coste de capital aumenta, pero también las familias, o sea, subir los tipos afecta directamente al consumo, porque mira, de media, la hipoteca media en España ha aumentado en 400 euros al mes. Hay ujú, muchas familias que, pues, su decisión de cambiar de coche o de ir a cenar una vez al mes o por semana al restaurante o hacer un viaje, pues se ve afectada, ¿no? O se ve demorada, con lo cual hay un impacto muy fuerte en el consumo, que esto también se traduce, pues, en que las empresas, pues, aparte de tener más coste de financiación, pues quizá pierden más consumidores. Con lo cual, por eso hay esta bajada tan brusca, que es el 2022, y después ya vemos que ya la curva se va aplanando, la línea amarilla se va aplanando, y también las empresas ven que ya se está, pues ya han aprendido a vivir ese entorno de tipos altos y que ya si la curva se está pues, desacelerando, pues esto se anticipa que en algún momento dejan de subir tipos y también muy importante, y este es un poco el dilema, ¿no? No se ha tan afectado el crecimiento. Es decir, aquí el gran miedo, cuando cae tan fuerte la bolsa, es porque se pensaba que entraríamos en una gran recesión. O sea, hace un año teníamos clarísimo que entramos en una inmensa recesión que nos costaría mucho salir. sí, De momento, eso nos de está esta dando, inflación. genera también un sentimiento de optimismo tanto para las empresas como los consumidores. Ujú. Sí, el impacto que tiene una renta variable. Y así de fijas, prácticamente ya hemos recuperado, con guerra incluida de Israel, con guerra incluida de Ucrania, pues ya prácticamente hemos recuperado los máximos del previos a 2021. de 2021. Oye, ¿os atrevéis a decir que los tipos de interés no van a subir más? ¿Que podemos estar tranquilos para el 24? Bueno, aquí ya doy paso al experto, que es Gustavo. ¿Qué Y me, qué me- qué me dices, Bueno, Gustavo? esa es la gran pregunta en este momento. Para agregar al comentario del hoy, nosotros creemos que lo más importante en este momento es posicionamiento. Es decir, en qué clase de activos nos concentramos, si es renta fija, si es renta variable y a qué plazo. Por ejemplo, finales del 2021, que ya se anticipaba el mercado a una posible subida de tasa por parte de la Fed, el haberse posicionado en renta fija hubiera sido muy mala decisión, porque en un mercado, como vemos en esta gráfica, en que la Reserva Federal Americana, los bancos centrales de los principales países industrializados comienza a considerar subir tasas, pues la reacción es que el precio de la renta fija comienza a bajar. La Gustavo, primera, explícanos un poco los diferentes índices que aparecen en el esquema. vale. La línea negra, ¿a qué corresponde? La línea gris. La línea negra corresponde al precio de las letras del Tesoro americana a 10 años, ¿vale? Ajá, La línea verde corresponde a la rentabilidad, al yield de la inversión en las letras del Tesoro a 10 años. Es decir, los precios bajan y la rentabilidad de esa inversión aumenta, ¿vale? Y todo esto coincide con la subida de las tasas por parte de la Fed, que es la raya amarilla, vale. ¿vale? Entonces, en Igual como en marzo, el anterior ejemplo del Euribor o del tipo de interés, en este caso estamos hablando de lo mismo. correcto, correcto. Aquí vemos, esta crisis ha sido bastante, muy diferente en muchas maneras a las anteriores, pero en crisis anteriores teníamos un comportamiento, una correlación inversa entre renta fija y renta variable. Esto quiere decir que cuando las acciones subían, la valoración de los bonos bajaban y al revés. En el Vale. 2020, en el 2022,
lo que experimentamos fue una bajada radical, muy violenta de parte de los principales índices bursátiles a nivel mundial, y al mismo tiempo vimos una caída en las valoraciones, en los precios de los principales indicadores de renta fija a nivel mundial. Que en esta gráfica vemos el principal, que es la letra del Tesoro americana, que es considerado un instrumento libre de riesgo o cero riesgo. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de posicionamiento, a pesar de que lo que Eloy comenta, que en momentos de volatilidad generadas por un evento coyuntural como una guerra, nosotros normalmente mantenemos posicionamiento al momento, dependiendo de condiciones estructurales del mercado, es cuando nosotros comenzamos a hacer cambios de fondo en las estrategias de inversiones que manejamos. Te pongo un ejemplo. A mediados de este año 2023, cuando ya comenzamos a considerar que la FED y el Banco Central Europeo pudiese estar en la fase final de sus subidas de tasa, en el ciclo de subidas de tasa, ya nosotros comenzamos de una u otra manera a aumentar la exposición que tenemos a renta fija, buscando con la intención de lograr captar rentabilidades elevadas al corto, al mediano y largo plazo. Lo que estamos hablando hace unos minutos, el cliente actualmente es capaz, con un horizonte de inversión a corto plazo, a 12 meses, es capaz de capturar una rentabilidad del 4,5% a 12 meses invirtiendo una letra del Tesoro americano. Es capaz de capturar una rentabilidad del 2,7% invirtiendo en un soberano alemán, que son al final emisiones que gozan de una calidad crediticia muy, muy alta. Los Estados Unidos tienen la popularidad de las dos reducciones de rating que le hizo Moody's, pero en fin, son los activos o son los refugios a los que los inversores acuden en momentos de mucha volatilidad. Otro ejemplo muy claro es en febrero, con toda la crisis que hubo con el Silicon Valley, con el banco en los Estados Unidos, la primera reacción fue capital a letras del Tesoro. La rentabilidad bajó del 3,6% al 3,2% en 2 días, y es justamente por el inflow que hubo de capital a este tipo de productos. Entonces, volviendo al posicionamiento, actualmente nosotros estamos viendo algo que no veíamos hace muchos años, hace una década quizás, una alternativa muy atractiva en todo tipo de crédito en renta fija, por supuesto dependiendo del perfil del cliente. Pero desde un perfil conservador, con alternativas como esta, en letras del Tesoro americano, en bonos corporativos, de empresas de muy buena reputación, como un Apple, como un Banco Santander aquí en España, etcétera, etcétera, que ofrecen rentabilidades en la parte corta de la curva de 1 a 3 años, en la parte media a 5, en la parte larga de 10 a 30, ofrecen rentabilidades muy interesantes y al mismo tiempo ofrecen una alternativa de revalorización que también resulta un componente importante del potencial de upside, de revalorización que tienen los portafolios. ¿Vale? Entonces, Interesante. sí, entonces, renta fija después de muchos años aburridos, por ponerlo de alguna manera, de ser un activo que estaba tras bastidores, apoyando o disminuyendo volatilidad de los portafolios, pues poco a poco comienza a tener cierto protagonismo, ya que estamos en un momento en que ofrecen rentabilidades interesantes sin asumir mayor riesgo, y además con la caída en valor que hubo a lo largo de todo el 2022 y parte del 23, una alternativa de revalorización también muy atractiva. Muy bien. Gustavo, siempre hay una duda desde la ignorancia de que siempre nos fijamos en Estados Unidos, en la parte occidental y sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Cuando Estados Unidos empieza a estornudar, nosotros ya podemos empezar a comprar antibióticos, ¿no? Entonces, ¿por qué solamente la parte occidental nos afecta? Aquí tenemos una gráfica de la inflación de Estados Unidos, y cuando estamos en un sistema global, cuando también está China, que es una gran potencia, está Rusia, está el resto de estados, ¿no? ¿Por qué nos referenciamos tanto? ¿Por qué nos afecta, por ejemplo, la inflación de Estados Unidos y tenemos que ver que cuando ellos suben los tipos de interés, los nuestros van a subir, y cuando ellos van a bajar, los nuestros van a bajar, ¿no?
Bueno, Estados Unidos es la economía más grande del mundo, seguida por China, mercado emergente 100%. Hemos visto también en una crisis como es la de estos últimos 2, 3 años, el comportamiento de una economía desarrollada como la americana, que a pesar de haber tenido altos niveles de inflación, con ciertas correcciones, bueno, radicales en cuanto a su política monetaria, pues en 18 meses ya va tomando un curso bastante más estable. Ha demostrado ser una economía mucho más resiliente de la del resto del mundo, pleno empleo, nivel de consumo elevado, sectores bastante sanos en cuanto a su demanda inelástica, independientemente de la coyuntura de cualquier crisis. La resiliencia del crecimiento en cuanto al Producto Interno Bruto, que está dando señales de desaceleración, pero con niveles de crecimiento bastante sanos, versus una economía como la asiática, principalmente la China, que al salir de esta política COVID-0 no ha recuperado, tiene un sector inmobiliario que está sumergido en una crisis estructural bastante compleja, el consumo interno tampoco se ha reactivado, tienen una crisis generacional que también les viene afectando y les afectará durante muchos años, etcétera, etcétera. Entonces, sí, definitivamente vemos que Estados Unidos, además de ser un termómetro sí, de cómo puede proyectarse una economía global de aquí a unos años, pues sus resultados también son los más alentadores a nivel global. Vale. Yo creo que en promedio es el mercado que ha ofrecido las mejores rentabilidades versus el riesgo que representan, porque también hemos visto rentabilidades extraordinarias en países emergentes asiáticos, pero que al final buscamos promedios a largo plazo, no son nada alentadoras por la volatilidad. O sea, Ya. subidas. Te pongo el ejemplo, Alibaba, que era una de las empresas de mayor capitalización bursátil, ha perdido prácticamente 80% de su valoración, 75% de su valoración en los últimos 24 meses y no logra recuperar, versus Amazon, que podría ser una empresa contra la que se podría comparar, americana, que ya estamos hablando de que está a pocos puntos porcentuales de sus niveles de cotización más elevados. Entonces estamos hablando de mercados y sectores muy diferentes en cuanto a su madurez. Sí, yo Vale. añadiría, por Gustavo, es ejemplo, decir, perdona. sí, añadiría que si miramos el MSCI World, que es es un índice que representa, ¿no? Pues las bolsas a nivel mundial, ¿vale? O sea, las 1.500 empresas que representan la economía mundial, ¿no? Pues fíjate que el 60% es Estados Unidos de ese índice. O sea, en la economía Ya. americana prácticamente representa el 60% de la economía mundial. Europa es un 20% y si bajamos en el caso de España no llega al 2%. Por lo cual a veces tenemos como un barómetro, un termómetro de la economía por lo que vemos pues, en Barcelona o en Madrid, ¿no? Pero claro, este peso, o sea, realmente no llega ni al 2%, ¿no? Con lo cual, otro dato, por ejemplo, ahora mismo el empleo americano está muy fuerte. Por cada desempleado hay 1,8 vacantes. O sea, con lo cual la Ujú. gente no tiene miedo a perder el empleo porque sabe que ahí puede ir a otro sitio y bueno, pues hay caza de talentos y todo, ¿no? Con lo cual es una economía con mucho dinamismo, con mucha fuerza, con mucha innovación y por eso pues nos fijamos mucho como indicador de lo que va a pasar en el resto Es decir, que y, y Estados a- Unidos, sí, perdona, es referente por méritos propios, no de manera gratuita, sino que realmente es un referente por méritos propios. Vamos llegando al final y está la pregunta básica que estamos esperando vuestra respuesta, porque es realmente bueno, el objetivo de esta reunión, ¿no? De esta conferencia. ¿Cuál es vuestra fórmula mágica para que los clientes sigan ganando dinero a pesar de la situación incierta y volátil? Vale, pues si quieres comentar la parte de renta fija, ¿no? Pues en el gráfico anterior, si puedes ver un momentito solamente, Sí, pero en el gráfico anterior, lo que vemos, el de la inflación americana, ¿vale? Aquí lo que estamos viendo ya es que estas medidas de tipos de interés ya están teniendo impacto y que la inflación ya empieza a estar controlada. Correcto.
O sea, vemos aquí, por ejemplo, la línea amarilla, que sería la inflación total agregada, y vemos también cada uno de los componentes, ¿no? Pues el color verde sería la energía, que durante la pandemia era deficitaria porque no se movían los marcos, ni los coches, ni las fábricas, con lo cual pues restaba la inflación. Cómo empieza el conflicto y cómo empieza este gran repunte de la demanda, cómo se dispara el color verde, que representa energía, y cómo ahora ya empieza a ser otra vez un factor deflacionista, ¿no? Vemos, en cambio, la línea negra, que sería el sector servicios, ¿vale? Que este es mucho más resiliente porque tarda más en controlarse, tarda más en arrancar, ¿no? Pero también tarda más en bajar. Que esto es, por ejemplo, pues, que esté más caro. Yo este verano, en agosto, me quiero ir de vacaciones, en vez de pagar más por habitación de un hotel, iré o cogeré un vuelo, será más caro, pero iré. Por eso aún sigue muy, muy fuerte la parte de servicios. Pero ya vemos que la tendencia ya es que la inflación se está controlando, y cuando cuando esto se vaya materializando, pues los tipos irán bajando. Esto ofrece una enorme potencial de rentabilidad, respondiendo ahora sí a tu pregunta de forma mágica, en la parte de renta fija, ¿no, Gustavo? Sí, hay que tomar en cuenta el 80% de los componentes para el cálculo del índice de inflación en Estados Unidos está en proceso deflacionario. Los últimos 6 reportes mensuales del índice de inflación en los Estados Unidos, 4 han superado la expectativa en cuanto a la bajada. Entonces, aquí lo que estamos hablando, y tu pregunta inicial de que si consideramos que la Fed iba a seguir subiendo o no las tasas, pensamos que si hubiese una subida adicional, sería de 1/4 de punto para durante el 2024, principios del 2024, ¿vale? Ya está descontado que en la reunión de noviembre y diciembre las probabilidades de subida de tasas son 0. Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo de la letra del Tesoro americana, pues aquí hay un estudio de sensibilidad en cuanto a cómo fluctuaría la variación en precio del activo, del bono, si la Fed siguiese con su proceso de subidas de tasa, de tipos de tasa, ¿vale? Entonces, aquí podemos percibir cierta simetría en cuanto al efecto que tiene en precio la subida o la bajada. Entonces, si llegásemos a un nivel extremo de una subida hasta el 6%, que sería aproximadamente 0,75% de donde estamos en este momento, la disminución en el valor del bono sería de un 11% negativo, menos 11%. Y si nos vamos a un caso extremo, que por supuesto no va a ser de la noche a la mañana, en un proceso de probablemente 3 trimestres, de que la tasa de referencia llegase al 3%, que es su valor, que es su promedio de los últimos 20 años, estaríamos hablando de una revalorización del 13%. Entonces, en esta clase de activos es que nosotros estamos viendo una de las mejores alternativas en este momento para invertir o para posicionarnos a un futuro plazo medio. Sí, o sea, que suban las tasas al 6% se romperían muchas cosas, ¿eh? O sea, habría familias que no podrían pagar sus préstamos hipotecarios, habría empresas que entrarían en problemas de rentabilidad, y el objetivo de los bancos centrales es eso, movernos entre el 2 y el 3, con lo cual aquí vemos eso, ¿no? Que hay bastante probabilidad de que ya más pronto que tarde nos vamos a niveles más bajos de tipo. Vale, no suban. No siga subiendo, la idea es que se enfríe la economía y que haya una estabilidad, es decir, ni mucha gente comprando como locos, con excesiva alegría, ni que nos muramos de hambre, ¿no? Es decir, llegar a esa estabilidad, vosotros, el análisis que habéis hecho es que a partir de ahora os estabilizaría o empezaría a bajar. No de manera inmediata, pero sí a lo largo del 24, ¿no? Correcto. Sí, sí. Después teníamos aquí otra serie de posibles escenarios de renta fija. Sí, aquí tenemos un ejemplo de fondos de inversión en los cuales nosotros estamos posicionados, que ofrecen rentabilidades a un año, lo que estamos conversando, a horizontes, dependiendo del horizonte, un cliente que quiera asumir un riesgo mínimo, tenemos el fondo, el de Bank of New York Mellon, el municipal de infraestructura, que es A más, un nivel de riesgo muy, muy bajo, que ofrece un 4% de rentabilidad anualizada. Entonces, hay alternativas
que a más largo plazo, además de ofrecer este tipo de rentabilidades, lo que veníamos comentando, Ujú. también tienen un kicker, un adicional, que es el potencial de apreciación. Entonces estamos hablando de que un fondo te puede rendir entre un 4 y un 5% y además puedes percibir o puedes gozar de una rentabilidad que supere la misma rentabilidad por cupón. Muy bien. Pues Esto, hemos hablado, perdona, perdón, traducido al inmueble significa que el yield to maturity, ¿vale? Sería el alquiler que cobras, ¿vale? Tú cada mes, y entonces es un porcentaje en relación al que has pagado por el piso, ¿no? Pues un 4% anual. Y la página anterior que veías los escenarios es lo que se mueve el precio del piso, ¿vale? Una cosa sería el precio del activo, que es lo que hemos visto antes, que si bajan los tipos, pues un piso que te paga una buena rentabilidad, pues valdrá más, ¿no? Porque sabemos que, bueno, pues y se compensa. un alquiler más alto, pues o sea, un piso que te permite cobrar más a alguien vale más dinero, ¿no? Pues sería esto. Lo mismo pasa con los bonos. Vale. Entonces, si bajan los tipos de interés, ¿vale? El precio de los bonos sube. Con lo cual aquí tienes la rentabilidad por alquileres y la pestaña, la página anterior era la rentabilidad del propio activo. Entonces, te sube el piso y te suben el precio del alquiler, ¿no? Con lo cual, el tenedor de un piso, igual que en este caso, tener un bono, pues sale muy beneficiado. Vale. Es decir, que en estos casos es lo que nosotros llamamos la rentabilidad de rotación, es aquella rentabilidad recurrente. Estaríamos hablando de este tipo de rentabilidades. Y la rentabilidad de traslación es cuando tú lo vendes, es lo que ha incrementado el valor del bono. Correcto. Perfecto, Mari. Efectivamente. Vale, eso trasladado al mundo financiero y siempre que hablamos de renta fija. Correcto. Después, no lo he dicho antes al inicio, se abre, es decir, a partir de ahora podemos recibir preguntas que después amablemente Eloy y Gustavo nos contestarán. Es decir, que vayan ustedes o vosotros y vosotras poniendo vuestras consultas en el WhatsApp y nosotros las contestaremos. Entonces, por último, tenemos aquí la renta variable, ¿no? Las decisiones tácticas de esa cartera alfa de Vale. inversiones y que aquí ya jugamos a todo. Veo que renovables, Asia, Japón, Aquí, calidad, tecnología. sí, ¿Qué aquí nos dijéramos explicáis? que nuestra cartera es muy estable, o sea, la cartera de renta variable, todo eso son convicciones que tenemos en cuanto a la renta variable, a la inversión en acciones en bolsa, ¿de acuerdo? Entonces, la cartera se compone de dos partes. Una parte que es la parte core, que es la parte esencial de la cartera de inversión, que normalmente está pues muy diversificada, replicando pues, los principales mercados bursátiles, S&P 500, el Eurostoxx, ¿vale? Todos. Pero, pero después tenemos una cartera que añade esta extra rentabilidad, que es ahí donde nosotros normalmente, realmente nos mojamos, ¿no? Y decimos, bueno, va, pues ahora una estrategia más, desde el punto de vista más táctico, ¿no? Para adaptarnos al contexto actual, pues sería esto, ¿vale? Es decir, esta cartera hace 5 años que había un entorno de tipos totalmente diferente, otra situación económica totalmente diferente, o hace 3 años, o hace un año, hace 2. Hay matices, ¿vale? Con lo cual, esta es la cartera que hoy por hoy vemos con mayor convicción, ¿no? Entonces, tenemos por un lado las empresas relacionadas con las energías renovables. Por dos factores. Uno es porque la dependencia de la energía fósil, ¿no? Pues ya hemos visto con el conflicto geopolítico, pues es un modelo caduco y que las economías pues tienen que buscar métodos, o sea, bueno, alternativas a esa dependencia de la energía fósil, ¿no? Por lo cual, pues toda la parte de energías renovables. Además, hay una parte de regulación, ¿no? O sea, por ejemplo, en Barcelona ya, pues en función de la que tengas tu coche, ya no puedes entrar, ¿no? Y vemos cómo las ventas de vehículos eléctricos pues han multiplicado por 6 en un año, ¿no? Con lo cual ahí vemos un potencial que ya por los gobiernos, ya por la regulación, ya por las ingentes inversiones que han hecho las empresas, tiene que catalizar. Y además este año, pues en precio, se han puesto bastante atractivas porque ha habido una gran, bueno, pues una valoración, ¿no? Pues que ha bajado bastante y se han puesto muy atractivas. Asia, aquí estamos invirtiendo sobre todo en un concepto que a mí me recuerda mucho a la España de los años 90, ¿no? Que es este desarrollo de la clase media, es decir, esta convergencia hacia estándares de consumo pues de Occidente, ¿no? Entonces,
Aquí lo que estamos invirtiendo es sobre todo en Asia-Pacífico, en Sudeste Asiático, pues en India, Vietnam, Indonesia, ¿vale? Que son, dijéramos, países que primero están en otro momento del ciclo económico. Ahí los tipos están muy bajos, en fase expansiva. Vietnam, por ejemplo, está recogiendo muchos de los pedidos de las fábricas de lo que antes era China, ¿no? La fábrica barata del mundo, pues ahora se Ya. está desplazando hacia Vietnam, ¿no? Y vemos que la contribución para los próximos 7 años en millones de habitantes en la clase media, que la clase media, ojo, es la que consume de una manera muy discrecional. Es decir, o sea, estamos hablando de que 1.500 millones de personas irán y podrán comprarse pasta de dientes, crema solar, un McDonald's, Consumen proteínas, Claro. comprarán vivienda. viviendas, préstamos, coche, y todo esto genera un dinamismo brutal para una economía, que viene a ser un poco nuestro caso en los años 90, ¿no? En el caso de Japón, es también porque es una economía que está muy al margen de todos los conflictos geopolíticos, un poco al hilo de la conferencia. A nivel mundial, no está ni con el conflicto entre China y Estados Unidos, no está ni con Ucrania ni con Europa, ni tampoco en Israel, ¿no? Con lo cual, a nivel geoestratégico está fuera de todo, también tiene un yen muy barato que favorece las exportaciones, y luego lo que está viendo es una reforma en la bolsa japonesa que está obligando a las empresas a poner a trabajar sus reservas. Aquí me explico, ¿eh? O sea, Japón tiene una tradición, o sea, tú tienes una forma de gestionar las empresas muy tradicional. O sea, normalmente la persona de más edad es la que más manda en las empresas, ¿no? Son personas que entraron en la empresa con 15 años y con 80 siguen dirigiendo la empresa, ¿no? Entonces, durante 40 años prácticamente, con una situación pues, de tipos muy bajos en Japón, no había un incentivo en invertir el excedente económico, ¿no? Las reservas, con lo cual se dejaba todo en la caja, ¿no? Y ahora estamos viendo que de media las empresas japonesas tienen un 20% del valor de la empresa en la cuenta corriente, ¿vale? Esto, haciendo un ejemplo muy bestia, es que si me compro un piso en el Paseo de Gracia, aquí al lado, de 1.000.000 de euros, y entro y me encuentro una maleta con 200.000 euros. Bueno, yo he pagado 1.000.000, pero si recupero 200, es como si hubiera pagado 800.000, ¿no? O sea, estamos hablando que las empresas están de media en un descuento de un 20%. Y la bolsa japonesa, o sea, la reforma que está viendo es que obliga a las empresas a poner a trabajar este dinero vía recompra de sus acciones, con lo cual hay menos circulación y aumenta la demanda, vía pago de dividendos, con lo cual se hace más atractiva también para la inversión extranjera, o Claro. vía poner a trabajar ese dinero en tu propio negocio. En la parte de calidad son empresas, pues estamos hablando de empresas muy líderes en sus sectores, que realmente pues tienen muy poca deuda, con lo cual esta subida de tipos les ha afectado poco, tienen barras de entrada, estamos hablando pues de Mastercard, Apple, de Adobe, de Microsoft, o sea, Ya. pues, Con mucho valor añadido. hay mucho añadido, ¿vale? Que son empresas que aquí sí que es la clave, tienen la capacidad de trasladar la inflación al consumidor final. Es decir, tienen la capacidad de fijar precios. Y esto, como empresarios, seguro que lo compartiréis. Es decir, Mm. si yo fabrico mesas, por ejemplo, y el coste de la madera sube, pues mi margen se ve afectado, se reduce. Entonces, solamente tengo dos alternativas. Una es no hago nada, con lo cual gano menos y mi acción pues, en la bolsa será muy afectada, ¿no? Porque será menos rentable. O sube el precio, intento mantener los márgenes. Suben los costes, sube mi precio, mantengo márgenes. Y ahí, otra vez, dos cosas. Una es que mi cliente habitual, mi consumidor, mi usuario, decida dejar de ser cliente y pasarse a otro proveedor que no sube precios, o seguir comprándome, seguir siendo. Con lo cual, si eso pasa, pues lo que he hecho es que la inflación de mis costes la he trasladado al consumidor final. Y esto solamente se puede hacer cuando tienes modelos de negocio de mucha calidad, ¿no? Que eres único y líder en un sector. Y por último, tecnología, pero tecnología, pues en este caso estamos muy invertidos en inteligencia artificial, ya con eso termino, ¿verdad? Que es una convicción que no quería sonar oportunista, no es que ahora como se ha puesto de moda y ha rompido nuestras vidas, la hemos incorporado, sino que ya invertíamos en ella desde el año 2019, antes de la pandemia. Nos fue muy bien. No he comentado que el año 2020 nuestra estrategia de renta variable, como teníamos ante posicionamiento en tecnología, pues quedó como la más rentable de España en el año 2020. Pues, un año muy complicado, pero el hecho de no tocar nada, ¿no? De no dejarse llevar por el ruido y de mantener la estrategia,
pues al final nos convirtió en la gestora con el fondo más rentable de renta variable en España el año 2020. Qué bueno. Y entonces, bueno, esa tecnología que realmente te permite reducir costes o te permite mejorar tu, bueno, a nivel de operativa, ¿no? De operaciones, ¿no? Pues tiene mucho sentido en un entorno de inflación de tipos, inflación de costes, ¿no? Con lo cual, todo aquello que te permite ser más eficiente, que te permite un modelo escalable de negocio, que te permite ser más productivo, pues tiene un valor, ¿no? Entonces, estamos invirtiendo en empresas que no sé cómo voy de tiempo, Carmen. Estamos ya pasados de tiempo. Seguramente empresas. Lo cierto, Eloy y Gustavo, es que podríamos hacer una masterclass de cada uno de los comentarios, de las respuestas que habéis dado. Entonces, a mí lo que me ha sorprendido, y mientras dejamos para que sigan sumando preguntas, lo que me ha sorprendido es que ya no solamente se invierte en tecnológicas, sino que tenéis aquí 5 propuestas que aportan valor. Por lo tanto, para que veáis lo que es, pues eso, las tendencias, no, los rumores que acaban llevándote a invertir en cosas que no sabes, que no solamente son las tecnológicas, sino que estáis hablando de muchas más cosas, ¿no? Yo acabaría, Didi. No, que como muy bien apuntabas al principio, pues es clave la diversificación. O sea, no todos los activos se mueven en la misma dirección, ni en el mismo momento, ni con la misma intensidad, ¿no? Con lo cual, lo que te protege de esas inversiones, obviamente, es la diversificación. Muy bien. Pues tenemos una pregunta. Yo paso a dar las gracias a todos los que han permanecido con nosotros y todos los que se han apuntado a esta webinar. De verdad muy interesante, Eloy y Gustavo, porque a mí me habéis resuelto muchas dudas y yo entiendo que al resto de participantes también. Entonces, tenemos una pregunta muy concreta que dice, ¿cuál es vuestra estrategia? ¿Cuál fue vuestra estrategia el año pasado, donde los perfiles más conservadores tuvieron pérdidas más profundas que los perfiles más agresivos, al estar invertidos en productos de renta fija? ¿Qué os parece? Es de nivel, ¿eh? No, totalmente cierto. O sea, la gráfica que ha demostrado Gustavo de que a medida que sube el tipo de interés, la renta fija cae, es esto, ¿no? El año pasado, para toda la industria, fue un año muy duro para el perfil conservador. Ahí nosotros lo que hicimos, y que pues, fue una estrategia bastante acertada, pero también un poco por coherencia, ¿no? Fue reducir mucho la duración de la renta fija, ¿no? O sea, Y mejorar calidad. mejorar calidad. O sea, la renta fija, pues hay dos variables de riesgo. Una es, y vuelvo a poner otro ejemplo inmobiliario porque creo que así nos entendemos muy bien. Es decir, si yo tengo un piso de renta antigua que me paga 200 euros al mes, pues el precio de venta será uno, ¿vale? Porque hasta que esta persona pues, que hay en el interior no vaya, pues me da poca rentabilidad, ¿no? En cambio, un piso que se le vence el contrato de aquí 2 meses, pues bueno, o sea, bueno, cuando de aquí 2 meses, pues esta persona irá y yo podré poner el alquiler en el precio de mercado, ¿no? Pues esta variable pasa lo mismo con la renta fija, ¿no? O sea, la duración tiene mucho impacto en el precio del bono, ¿no? Y la otra variable es la calidad del emisor. No es lo mismo dejarle 100 euros a Mancio Ortega, que creo que hay mucha experiencia, que una persona pues, que no conozca, que pasa por la calle y que pues esté sin techo, ¿no? Con lo cual, el riesgo de impago es mucho mayor, ¿no? Entonces, eso pasa lo mismo tanto en gobiernos como en empresas. Con lo cual, nuestra estrategia el año pasado fue reducir mucho las duraciones porque los cupones vencen más rápido, los alquileres, pues el contrato vence más rápido y puedo renovarlo a tipos actuales a medida que sube un tipo de interés, y por otro lado irnos a activos de mucha calidad para no tener ningún susto de impago, ¿vale? Aún así, lo digo con total transparencia, fue un año muy complicado. O sea, Sí. nadie se libró. O sea, nuestra estrategia de renta fija pues también se vio afectada, no tanto como los activos de renta variable, obviamente, pero sí que estuvimos en variaciones negativas. Y bueno, lo bueno es que después de un bache como este, pues viene un momento pues de... Sí, en octubre, noviembre, perdón, Sí, en sí, octubre, noviembre del año pasado también, incluso a los perfiles más conservadores, comenzamos a darle cierta exposición a fondos y a índices de renta variable. Para Porque compensar.
Sí, lo que estamos hablando antes del posicionamiento, viendo que a nivel estructural ya la corrección dada por las subidas de tasa de la Fed estaban reflejadas en la valoración de las acciones, nosotros comenzamos como una alternativa para recuperar más rápido, más violentamente valoraciones de los perfiles de la cartera, perdón, de los perfiles incluso más conservadores, comenzamos a tener cierta exposición a fondos de renta variable, lo cual fuimos aumentando hasta cierto nivel, hasta finales del primer trimestre del 2023. Eventualmente, estos mismos perfiles comenzaremos a reducirles la exposición a renta variable, ya que han gozado de muy buena apreciación en ese componente de la cartera, y comenzaremos a exponerles nuevamente mayormente a el riesgo de renta fija, buscando mejor rentabilidad, mejor cupón, mejor yield, mejor rentabilidad y ese plus que es lo que estaba comentando hoy en la apreciación del valor del piso. Es decir, portafolios de renta fija que con los que podemos capturar una rentabilidad entre el 4 y el 5% anualizado y además ofrecer un agregado por revalorización. Muy bien. Vamos a hacer, hemos hecho una selección de preguntas porque ya nos hemos excedido en el tiempo y sí que nos comprometemos a contestarlas vía email todas las preguntas que han quedado pendientes. Pero hay una que además por toda la relación y la comparativa que hemos estado haciendo que es interesante. El impacto sobre el mercado inmobiliario a nivel general. Es decir, hemos hablado de los fondos, hemos hablado pero hemos visto cómo evidentemente influye en la subida del Euribor, en los tipos de interés. Entonces, vosotros a nivel global, ¿cómo pensáis que todos estos movimientos en el mercado inmobiliario pueden afectar? Bueno, a nivel Referente a global, hipotecas, sobre todo, ¿eh? nivel global, comportamientos muy diferentes. Como tú dijiste, mi expertise es más en mercado americano. Estamos viendo un mercado bastante resiliente, pero que sin duda alguna se ha desacelerado tanto en la construcción como en la negociación de nuevas propiedades. Recientemente hubo noticias muy relevantes en cuanto a inmobiliario comercial, principalmente en Nueva York, empresas socinis o REITs, que son básicamente trusts que gestionan inmobiliario, están liquidando prácticamente espacios de oficina. El comportamiento muy diferente es en housing tradicional, en el que ya los niveles de tasas de hipotecas estaba a nivel más alto histórico, pero ya llevan 3, 4 semanas en descenso y ya pareciera que se está reactivando nuevamente. Es decir, es un mercado que en cuanto a valoración no se ha visto muy afectado, también dependiendo qué región de los Estados Unidos hablemos, pero en cuanto a demanda por el acceso a las hipotecas, sin duda alguna sí. No se ha visto el efecto en cuanto a valoración, pero sin duda alguna sí. Nosotros vemos como una alternativa para el 2024 el mercado inmobiliario americano invertir o sea, tener cierta exposición a través de 3 grandes fondos, constructoras también, y el mercado europeo pues lo manejan ustedes mucho mejor que nosotros. Bueno, el mercado europeo al final, el coste de financiación pues tiene un impacto, ¿no? O sea, que suba las condiciones de los préstamos hipotecarios, pues obviamente pues, afecta mucho a la parte de la demanda, ¿no? Que es más difícil acceder, es más caro acceder a un préstamo. Y por la parte de oferta, pues como también apuntaba Gustavo, pues fabricarse más caro. Con lo cual, pues sí, o sea, si en la renta variable vemos cómo se anticipa, ¿no? Antes de que todo esto llegue en la base de la empresa, pues que es un mercado mucho más líquido, vemos que cuando sea de tipos, antes de que se esté pasando, pues ya cae en la bolsa. El mercado inmobiliario viene un poco más tarde, pero obviamente una serie de tipos pues tiene tiene un impacto muy grande tanto en oferta como demanda y la presión a la baja de precios. Muy bien, yo creo que podemos dar por finalizada la presentación, más que nada porque son las 5:20 prácticamente. Es decir, está claro que disfrutáis con lo que hacéis y eso se transmite. A mí me han quedado muchas cosas claras y yo creo, por hacer un resumen, es
la clave del éxito es planificar y diversificar y dejarte acompañar por personas expertas que en cada caso te irán diciendo, ¿no? Bueno, pues oye, muchas gracias Eloy y Gustavo y a Ginvest y a las personas que nos estáis siguiendo, deciros que la próxima webinar será referente a una guía fiscal para fin de año. Nos acompañará Inoe, la asesoría que es partner, igual que Ginvest. Y sería el día 13 del 12 a las 4 igualmente. El título se llama, hemos intentado que sea atractivo, que es Luces, Cámara, Impuestos, ¿no? Es decir, final de año, aparte de saber en qué vamos a invertir, vamos a ver cuánto nos va a costar todas las inversiones que hacemos. Pues muchas gracias, Eloy y Gustavo, y nos seguimos viendo. Muchas Hasta gracias a la próxima. vosotros y sí, por favor, hacednos ya los correos porque responderemos encantados a todas las preguntas. Perfecto. Muchas gracias. Hasta la Gracias. siguiente. Chao, hasta luego.